una bendición estar aquí delante, exponiendo la palabra del Señor. Lucen muy hermosos, amén. Al nombre de Cristo sea la gloria. A su nombre sea la gloria. El Señor quiere hablarnos en esta mañana, amén. Y yo he orado para que Dios disponga nuestros corazones y nos ayude a escuchar su voz en esta mañana, amén. Así que ahí puestos sobre sus pies, busquen en sus Biblias, en el libro de Mateo. Hoy vamos a interrumpir la serie que tenemos sobre Primera de Corintios. Y vamos a hacer mención de lo que la gente tradicionalmente para estas fechas celebra, que es la muerte y resurrección de nuestro Rey y Señor. Mateo capítulo 27. Versículo 46. A su nombre sea la gloria. Mateo capítulo 27, verso 46. Vamos a leer la palabra bajo el comité ejecutivo del cielo y de la tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos decir un amén. Ese amén no es como si fuera para deuda. Eso no es como si fuera de la deuda. Sonó más bajito que el de la deuda. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Y dicen así sus palabras. Alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabatanit. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a orar. Señor, gracias. Damos gloria y honor a tu santo y bendito nombre en esta mañana. Te hemos adorado, te hemos exaltado, le hemos dado honor y gloria a tu nombre, pero como de costumbre queremos que tú nos hables, Señor. Es más urgente nuestra necesidad de tu palabra que de comer. Nos surge más, Señor amado, que tú nos reprendas, que tú nos corrijas, que tú nos instruyas, que cualquier otra necesidad, Señor amado. Por lo tanto, háblale a tu iglesia monte de alabanza en esta mañana, Señor. Fortalece al que está débil, Señor amado. Consuela al que está sufriendo en esta hora, Señor. Habilita, Señor amado, a aquellos que están deshabilitados por el pecado, Señor. Y sé con cada uno de nosotros en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. A su nombre. El nombre de Cristo. Muy bien, mis hermanos, como ya les había comentado, nosotros en esta mañana vamos a darle una pausa a la serie que tenemos sobre Primera de Corintios, con la intención de dirigir nuestras miradas hacia un hecho histórico que el mundo hoy celebra y que la iglesia debería de ponderar, no solamente en estas fechas, sino siempre que tenga la oportunidad. La iglesia de Cristo debe meditar en este hecho histórico que pasó hace unos 2000 años. Amén. Siguiendo esa línea de pensamiento, vamos a trabajar en esta mañana con el tema abandonado por el Padre. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Abandonado por el Padre. De manera tradicional, para estas fechas, todas las iglesias evangélicas, por lo menos las iglesias pentecostales, acostumbran a predicar las famosas 7 palabras de Cristo en la cruz. Es normal que usted vea que en las redes sociales todo el mundo está el sermón de las 7 palabras, el sermón de las 7 palabras y el sermón de las 7 palabras. Y la razón es porque cada una de las palabras que fueron dichas por Cristo en la cruz tienen un significado profundo para la iglesia, tienen un significado teológico y unas implicaciones que pueden transformar la vida del hombre o la mujer de Dios que medita en esas verdades. Yo, a modo de
vuelo de pájaro, quiero que usted y yo veamos cuáles son estas 7 palabras. En Lucas 23:34 el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el libro de Lucas 23:43 dice la palabra, Jesús hablando al ladrón que estaba en la cruz: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el libro de Juan, capítulo 19, verso 26, Jesús le dice a sus discípulos: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Cada una de estas palabras tienen un profundo significado. La palabra número 4 es la que vamos a trabajar, es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que está en Mateo 27:46. La palabra número 5 es: tengo sed, que está en Juan 19, verso 28. La número 6 es: consumado es, que la encontramos en Juan 19:30. Y por último, pero no menos importante, está la palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como le he venido diciendo, cada una de estas palabras tienen unas implicaciones muy profundas para aquella persona que determina meditar y buscar el significado de cada una de estas palabras. Pero por el factor tiempo no me puedo extender a explicar el significado de cada una de ellas, sino que voy a concentrar toda mi atención en la frase número 4. Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Voy a dedicar toda mi atención a que nosotros en esta mañana podamos comprender las implicaciones, el impacto, el significado de esta palabra que dijo Cristo en la cruz del Calvario. Y para nosotros poder entender qué significan estas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo clavado allá en el madero, que por qué el Señor expresa esas palabras. ¿Qué quiso decir Cristo cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significan esas palabras? Fue un abandono real de parte de Dios para con su Hijo. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué es lo que eso significa? Vamos primero a nosotros leer algunos versículos anteriores a la cruz. Vamos a evaluar unos textos previos para que nosotros podamos comprender lo que significan estas palabras. Y yo le quiero invitar a que vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 26, ahí mismo. Mateo capítulo 26, verso 36. Vamos a ver qué pasó con nuestro Señor en el huerto del Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 45. La lectura va a ser un poco larga, pero para ponerlo en contexto me veo en la necesidad de tener que leerla. Y dicen así las palabras: entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy y oro. Tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces le dijo: mi alma está muy afligida hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y le halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿con que no podéis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase su voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus discípulos estaban cargados de sueño. Dejándolo de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Mis hermanos, pocas escenas en las Escrituras revelan la agonía de Cristo.
Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nunca le tuvo temor a los hombres. Nunca se acobardó ante la amenaza de ningún ser humano. Cuando había que enfrentar a los fariseos, lo enfrentó en su momento. Cuando había que hacer un milagro, a pesar de violentar las tradiciones de los hombres, nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Pero en este escenario, en estos textos que acabamos de leer, notamos que nuestro Señor está en una agonía profunda. Está sintiendo de forma profunda en su corazón una aparente lucha en lo que respecta a lo que le va a suceder. Al punto que le dice al Señor, si hay alguna forma distinta de hacerlo, lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo, pero que se imponga tu voluntad. Debió haber sido profunda la angustia de nuestro Señor, que estuvo dispuesto a proponerle algo a su padre que él sabía que su padre no iba a aceptar. Dicho sea de paso, Lucas añade una nota significativa que en el libro de Mateo no lo encontramos. Dice Lucas en el capítulo 22, versículo 34, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Wow. Wow. Cuán profunda debió ser la agonía de nuestro Señor, que estaba sudando sangre. Y es normal que sea Lucas el que destaque este hecho, ya que Lucas como médico va a tomar en cuenta aspectos médicos que ningún otro evangelista vaya a resaltar. Y este fenómeno que se dio en Jesús de sudar gotas de sangre es un fenómeno médico que se llama hematidrosis, que es una respuesta física que nosotros damos ante situaciones sumamente estresantes. De hecho, algunos dicen que este fenómeno se da en personas que saben que previamente van a morir, que saben que su muerte es segura y es irrevocable y va a ser una muerte sumamente dolorosa. Y ese fenómeno se dio en nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué? ¿Qué es lo que le angustia a nuestro Señor? ¿Qué es lo que le genera ese sufrimiento tan intenso que nosotros notamos en nuestro Señor Jesucristo? ¿Eran los dolores físicos que Él iba a sufrir más adelante? ¿Era la vergüenza, la burla y los azotes de los romanos? ¿Eran los clavos que iban a ser traspasados por sus manos y por sus piernas? ¿Qué era lo que angustiaba a nuestro Señor Jesucristo? Y la respuesta inmediata es claramente que al Señor lo que le atormentaba no eran los golpes y los azotes físicos. Una y otra vez el Señor le dijo a sus discípulos que no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas no el alma. Nuestro Señor Jesucristo nunca se atemorizó ante la respuesta que los hombres le pudieran dar. Él siempre estaba seguro que lo que realmente le importaba en su asignación era cumplir y hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, el escenario de Getsemaní que nosotros encontramos, la congoja, la angustia en la que vemos a Cristo, no obedece a los sufrimientos humanos que Él va a pasar. No responde a la vergüenza que Él está supuesto a pasar. Y entonces nos preguntamos, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que a Cristo le angustia? Y para ello, mire lo que dice el versículo que estamos leyendo. Dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Para nosotros poder comprender cuál era el temor de Cristo, cuál era la agonía de Cristo, nosotros necesitamos buscar en el Antiguo Testamento qué significa copa. ¿Cuál era el significado que se le daba a la que simbólicamente representaba una copa? Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 51, verso
17, mira lo que dice el profeta: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Jeremías 25:15 dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Estos textos en el Antiguo Testamento, mis hermanos, revelan que la copa significaba la ira de Dios derramada en el pecado. Estos pasajes del Antiguo Testamento, mis hermanos, muestran que cuando Cristo le está diciendo a su Padre que pase de esta copa, Él no está eludiendo los sufrimientos humanos. Es una expresión honesta de lo que implicaba que la copa de la ira de Dios fuera derramada sobre su Hijo. A lo que a Cristo le teme no es a los azotes que va a recibir de los romanos. Él le teme a la ira de un Dios santo que va a ser derramada sobre él. El temor de Cristo no está en todo lo que él pasó terrenalmente. El temor de Cristo está en que la ira de Dios va a ser derramada sobre él por todos nuestros pecados. Y habiendo nosotros considerado este contexto del ver a Cristo en el Getsemaní y ver lo difícil y ver lo angustiante que fue esa noche, ahora estamos en mejor condición para nosotros poder comprender el texto y su significado. Vea cómo dice de nuevo esto: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Debería de ser sumamente curioso para los que estamos aquí presentes, que si usted ha leído la historia bíblica en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta de algo. Dios nunca abandonó a su pueblo. Dios nunca desamparó a Israel. Cuando Israel estaba siendo oprimido por la nación egipcia, el pueblo en su opresión clamó a Dios y Dios respondió. Cuando el pueblo se encontraba frente al Mar Rojo, el pueblo clamó a Dios y Dios le respondió. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, nosotros vamos a ver cómo Dios, a pesar de la infidelidad y de la idolatría del pueblo de Israel, Dios nunca abandonó a su pueblo. La fidelidad y la lealtad de Dios siempre estuvo presente para con Israel. Cada vez que ellos pecaban y ellos buscaban otros jueces y un juez lo oprimía, ellos clamaban a Dios y ahí estaba Dios respondiéndoles. En cada momento, en cada situación que el pueblo de Dios se vio, nunca ellos experimentaron el abandono del Padre. Ellos siempre recibieron el consuelo, la protección y la guía de su Padre. Sin embargo, mis hermanos, aquí, frente a nuestro Señor Jesucristo, frente al Calvario, nosotros vemos que nuestro Rey fue desamparado por su Padre. Nosotros vemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue desamparado por su Padre. El salmista dice: no he visto justo desamparado. Pero en este pasaje, mis hermanos, notamos que el justo de los justos, fue desamparado. El Rey de toda gloria, mis hermanos, piense en la vida de Cristo por unos minutos, para que usted pueda entender las implicaciones, el dolor, el sufrimiento de Cristo ante el desamparo de su Padre. Usted tiene que ver cómo vivió Cristo. Cristo decía que su pan era hacer la voluntad de Dios. No hubo un momento en toda la historia y la vida de Cristo en la que Él no se mantuviera en comunión con su Padre. Toda la vida de Cristo, mis hermanos, giró en torno a siempre hacer la voluntad de Dios.
yo hago lo que veo a mi Padre hacer, decía Cristo. Toda la vida, mis hermanos, y eso es por hablar en términos terrenales, pero piensa en la eternidad por unos minutos. Toda la gloria que compartían entre el Padre y el Hijo, eternamente y por siempre, este momento fue interrumpido en la cruz del Calvario. La gloria, el gozo que había entre el Padre y el Hijo, la comunión que había entre ellos, fue rota por unos instantes en la cruz del Calvario ante el desamparo del Padre para con su Hijo. Wow. Este era el temor de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. Este era el sufrimiento y la agonía que tenía Cristo ante ese escenario. Él era experimentar el abandono. Él era experimentar la carga pesada de todos nuestros pecados. Sumado a eso, el desamparo de su Padre. Era la agonía que tenía Cristo en la cruz del Calvario, que tenía Cristo en el huerto de Getsemaní. A él no le preocupaban los clavos. De hecho, mis hermanos, cuando usted ve y usted analiza la crucifixión de Cristo, usted se fija en los maltratos que le dan a Cristo. Usted se fija en los bofetones que le dan a Cristo. Usted se fija en las humillaciones que le hacen a Cristo. Y Cristo nunca se queja. Cristo nunca protesta ante los sufrimientos humanos. Pero ante este hecho, mis hermanos, Cristo no soportó eso. Cristo no soportó eso, hermano. Abrió su boca. Cristo abrió su boca, mis hermanos. Cristo pudo soportar toda la humillación humana en silencio, pero no pudo soportar el abandono y el desamparo de su Padre por él cargar con nuestros pecados. ¿Usted sabe por qué Dios desamparó a su Hijo? Porque era la única forma en la que Dios podía salvarnos sin que su justicia se viera alterada. De la única forma, mis hermanos, que nosotros pudimos ser salvos es porque la cruz del Calvario, el Hijo fue abandonado. El Hijo fue desamparado. El Hijo de Dios fue desamparado por tus pecados y por los míos. Fueron tus pecados y los míos lo que llevaron a Cristo a morir en esa cruz. Y esa es mi primera exhortación práctica, mis hermanos. Algunos de nosotros estamos aquí sentados y nosotros, cuando nos ponemos a ver la muerte o la crucifixión de Cristo y nos sentamos frente a una pantalla, nosotros pudiéramos pensar: qué malos son esa gente que mataron a Cristo. Cuánta impiedad y cuánta maldad hay en los seres humanos. Pero usted sabe algo. Lo que mató a Cristo, hermano, fueron nuestros pecados. Lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario fueron nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Se lo voy a repetir. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Tus pecados y los míos fueron los que clavaron a Cristo en la cruz. Por eso, mis hermanos, el abandono del Padre revela cuán horrendo es el pecado. Lo que mató a Cristo, mis hermanos, no fueron los judíos, aunque ellos lo mataron. Fueron tus pecados y los míos los que lo clavaron. Y si usted piensa que si usted hubiese estado allí en el momento de la crucifixión y usted lo hubiera defendido y usted hubiera abogado para que no lo maten, déjeme decirle que usted está sinceramente equivocado. ¿Usted sabe por qué? Porque si fue el pecado que mató a Cristo, ¿cuántas veces tú no coqueteas con el pecado?
sabiendo que fueron tus pecados lo que lo llevaron a él a que el Padre lo abandonara, sabiendo que fue tu pecado y el mío lo que hizo que Cristo muriera de forma vergonzosa. Cuando tenemos la oportunidad de desobedecer a Dios, lo hacemos. Cuando tenemos la libertad, la oportunidad de pecar, de fallarle a Dios, no pensamos en el costo de nuestra salvación. ¿Cuántos de ustedes ante alguna tentación se han puesto a pensar que de ustedes pecar, ustedes están haciendo lo mismo que hace 2000 años hicieron con Jesús? ¿Cuántos de ustedes meditan en el hecho que cada vez que tú le fallas a Dios, o por debilidad o por presunción, tú estás matando a Cristo otra vez? Cada vez, mis hermanos, que nosotros pecamos, así sea por cualquier contexto en el que estemos, estamos mostrando que nosotros hubiéramos hecho lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando lo mató. Lo hubiéramos matado. Porque el corazón pecaminoso del que los mató no se distancia mucho del nuestro cuando pecamos. Ve la cruz del Calvario para que tú puedas apreciar lo horrendo que es el pecado. Lo feo que es el pecado, mis hermanos. Dios estuvo dispuesto a abandonar a su Hijo. Dios no pudo tolerar el pecado en su Hijo. Él no lo puede tolerar en nosotros. Cuán horrible es el pecado. Qué feo es el pecado, mis hermanos. Dios ha amado a su Hijo con amor eterno, pero estuvo dispuesto a abandonarlo por el pecado. Lo dejó solo, lo desamparó por el pecado tuyo y el mío. En él no había pecado, dice la Biblia, pero por nosotros se hizo pecado. Fue tu pecado y el mío el que mató a Cristo, hermano. Fue tu pecado y el mío el que crucificó a nuestro Señor. No te hagas el desentendido con esto. Es tu pecado y el mío el que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. ¿Cuánto le debió costar a nuestro Señor eso? ¿Cuánto le debió costar haber abandonado la eterna comunión, el eterno disfrute que tenía el Hijo con el Padre a causa de nuestros pecados? Un puritano lo dice de esta forma. Piénselo. Cristo dejó el seno eterno de su Padre para venir a este lugar de tristeza y de muerte. Dios se manifestó en carne, el Creador se hizo criatura, aquel que está vestido de gloria tomó forma humana, aquel que llena el cielo y la tierra fue acunado en un pesebre. El poder de Dios huyó del hombre, el Dios de Israel huyó de Egipto, el Dios de la ley se sometió a la ley, el Dios de la circuncisión fue circuncidado. El Dios que hizo los cielos y trabajó como carpintero al lado de su Padre. Aquel que ata a los demonios en cadenas se vio tentado. El dueño del mundo y su plenitud pasó sed y hambre. El Dios fuerte conoció el cansancio. El juez fue condenado. El Dios de la vida fue ejecutado. Aquel que es uno con el Padre clamó en su dolor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuánto le costó a nuestro Rey, hermano, abandonar la morada celestial para venir a morir por tus pecados y por los míos? ¿Cuán desgarradora debió ser esa hora en la que Cristo expresó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Debió ser horrenda la expectación de nuestro Señor. Debió ser horrenda, hermano, el desamparo y el abandono de nuestro Señor para con su Hijo. La aflicción no importa si Dios está con nosotros.
Somos capaces de atravesar 70,000 circunstancias si el brazo fuerte de nuestro Señor está a nuestro favor. Pero ¿qué podemos hacer nosotros si Dios nos desampara? ¿Qué puede hacer la iglesia Monte de Alabanza si experimenta por un minuto el desamparo de Dios? Podemos lidiar con las mayores adversidades si nuestro Rey está con nosotros. Podemos pelear nuestras mayores luchas si tenemos a nuestro Padre de nuestro lado. Pero no podemos hacer nada si el Padre nos desampara. No podemos gatear, no podemos arrastrarnos si nuestro Padre nos desampara. Y ese fue el dolor que recibió nuestro Rey. Esta fue la angustia, mis hermanos, que nuestro Rey sufrió en la cruz. El desamparo de su Padre. El desamparo de su Padre, mis hermanos. Cuán horrendo es el pecado. Cuán horrendo es el pecado que mató a nuestro Señor y provocó que nuestro Padre, que su Padre, su único Padre, lo abandonara. Y eso nos lleva a nosotros, mis hermanos, a nuestra segunda exhortación. El abandono del Padre al Hijo en la cruz revela la santidad de Dios. Revela la santidad de Dios, mis hermanos. Esto tiene a nosotros que llamarnos seriamente la atención. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y la palabra propiciación aquí tiene mucho significado. Porque propiciación lo que viene a significar es que Cristo se convirtió en la persona que apaciguó, que calmó la ira de Dios. ¿Usted sabe cómo fue que la calmó? Él recibiéndola. ¿Usted sabe cómo la justicia de Dios fue satisfecha por medio de su Hijo? Dios derramando toda su ira sobre su Hijo. Por eso Nahum pregunta en el capítulo 1, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Usted sabe quién hizo eso? Cristo, hermano. Cristo fue el único que pudo mantenerse de pie ante la ira de Dios. Cristo fue el único que pudo recibir todo el castigo de la humanidad en su pecado y al mismo tiempo, mis amados hermanos, poder tener la victoria para con su pueblo, para con su iglesia. La razón por la que la iglesia de Dios existe y la razón de la iglesia Monte de Alabanza es que Cristo soportó toda la ira de Dios. ¿Y usted sabe por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo, mis hermanos. Y Dios no está dispuesto a negociar su santidad, e inclusive si es su mismo hijo que lleva el pecado. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos tomando en serio la santidad de Dios? ¿Tú quieres saber cuán santo es Dios? Mira cómo el Padre abandonó a su Hijo. ¿Tú quieres saber si la paga del pecado es muerte? Mira cómo el Padre abandonó a su Hijo. La realidad de muchos de nosotros, mis hermanos, es que no siempre podemos vivir a la luz de esta realidad. Porque estamos agobiados con los afanes. Porque hay cosas que aparentemente son más importantes. Mis hermanos, frente a la muerte, lo único que a nosotros nos va a importar es qué nos dirá el Señor cuando entremos a su presencia. Frente a la muerte, hermano, no interesa la edad de tus hijos, cuántos millones tengas tú en el banco.
Lo que importa es qué te va a decir un juez justo e imparcial que conoce tu corazón. Eso es lo que importa, hermano. No importa que concluiste tu carrera, que la dejaste por mitad, que construiste tu casa, que la dejaste por mitad. Lo que importa es qué va a decir Dios ante quien todas las cosas están desnudas. Mediante quién te vas a presentar el día que tú tengas que partir de este mundo. Y Dios nos dé vida y salud, mis hermanos. Pero cualquiera de nosotros en este mismo instante podemos partir de aquí. Cualquiera de nosotros, sin importar el estado vigoroso en el que nos encontremos, podemos en esta hora morir. ¿Y qué va a decir el Señor cuando tú te encuentres frente a su santidad? ¿Qué te va a decir el juez que juzga todas las cosas? Y que en Él no hay imparcialidad. Y que Él no se parcializa. Y que Él no toma y que Él no se hace de la vista gorda de las cosas que tú haces. ¿Qué va a decir el Señor? Cuando el Señor ponga a prueba todas tus obras. Oh, mis hermanos, meditemos en la santidad de Dios. ¿Tú quieres ver cuán santo es Dios? Mire el abandono del Padre para con su Hijo. Dios es extremadamente santo. Dios es extremadamente santo, mis hermanos. Y Dios no es un Dios apoyador. Puedan que los niños adolescentes que estén aquí creciendo se hagan la imagen de que el Padre Celestial es muy similar a su Padre terrenal. O que piensen que el Dios del cielo es como los abuelos. La mayoría de los abuelos son apoyadores. Pero Dios no es abuelo de nadie. Dios es tu Padre, hermano. Y aún siendo Padre, y aún siendo el Hijo, su Hijo en quien amó desde la eternidad, por su santidad, por su justicia, abandonó a su Hijo. Entonces, profunda la santidad de Dios, mis hermanos. No es negociable la santidad de Dios para ninguno de nosotros. Aquí no hay espacio para tú pensar si tú tienes libertad de ser o no santo. Aquí hay que ser santo o santo. La santidad no es una opción, mis hermanos, para el Dios santo al que le servimos. La santidad es obligatoria en todos aquellos que amamos a Dios. Obligatoriamente tenemos que ser santos porque vamos o estamos supuestos a pasar la eternidad con un Dios santo. Ve la cruz de Cristo. Ve el abandono del Padre para que recuerdes lo profunda que es la santidad de Dios, hermanos. Cuando Dios se le reveló a Isaías en toda la gloria y el esplendor que vio Isaías, decía, nuestro Dios es santo, santo, santo. Eso era lo que decían los serafines. Santo, santo, santo. Mis hermanos, nuestro Dios puede ser muchas cosas, pero todo lo que Dios es santo. Eso significa, hermano, que el poder de Dios es santo. El amor de Dios es santo. La gloria de Dios es santo. La santidad de Dios es el atributo que permea todo el ser de Dios. Su propósito es santo, hermano. Su poder es santo. Su gloria, todo lo que hay en Dios es santo. Por lo tanto, la iglesia monte de alabanza debe ser una iglesia santa. A su nombre. A su nombre. Al nombre de Cristo. Todo lo que hay en Dios es santo y sus hijos somos llamados a ser santos. Si se va a ir con algo del mensaje, váyase con eso. Todo lo que hay en Dios es santo y sus hijos no son la excepción. Dios no va a aceptar un bastardo en su reino. Si usted es hijo de Dios,
usted tiene que mostrarle al mundo, al diablo y a los demonios que la santidad de Dios brota por tus venas. Tendrás que mostrarlo. La tercera cosa que llama mi atención, mis hermanos, es que además de la santidad de Dios, el abandono del Padre al Hijo revela lo profundo que es el amor de Dios para con su pueblo. No solamente notamos lo que Cristo sufrió debido a que el Padre lo abandonó, sino que también, mis hermanos, para el Padre eso no fue tarea sencilla. Para el Padre, recuerden que estamos pisando terreno misterioso. Al final de la jornada, mis hermanos, nosotros sabemos que en Cristo está Dios. Que nuestro Dios, hermanos, también estaba en Jesús. Y por esto es, hermanos, que el libro de Romanos claramente dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No solamente notar, hermano, lo que sufrió el Hijo, también es ver lo que estuvo dispuesto a hacer el Padre, a entregar a su Hijo para que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque la mayoría de ustedes pretenden ver cuán profundo es el amor de Dios a la luz de su circunstancia. Ustedes quieren ver cuán profundamente Dios lo ama y abrimos el internet banking y verificamos cuánto tenemos en la cuenta bancaria. Si ese es su estándar para medir, siento decirle que a muchos de nosotros Dios nos odia. A muchos de nosotros Dios nos aborrece. Pero ese no es el estándar para nosotros medir cuán profundo es el amor de Dios para con su iglesia. De hecho, nosotros notamos en cuánto nos quedamos. Ahorita vieron el análisis financiero. Así que si ese es el estándar, entonces estamos en rojo para con Dios. Estamos en una condición en la que Dios nos aborrece. Pero damos gloria al Señor, que ese no es el estándar por el que nosotros deberíamos medir cuán profundo es el amor de Dios, sino que es en un hecho histórico que se revela en la cruz del Calvario. Es Cristo muriendo por tus pecados y por los míos en la cruz del Calvario, lo que nos dice a nosotros cuán profundo es el amor del Padre para con nosotros. Y es interesante que usted resalte lo que dice el texto: aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta invitación se extiende para aquellos amigos que hoy nos visitan. Aún en tu estado de pecado, Cristo te ama. La mayoría de los que no conocen al Señor siempre dan la misma respuesta: yo no me siento preparado. Así en tu condición de pecado, Dios te dice: así, aún tú siendo pecador, Cristo murió por ti. No tomemos la circunstancia, hermano, para nosotros medir cuánto Dios nos ama. Vea el abandono del Padre al Hijo. Vea y medite en lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Dios, la cruz, el abandono del Padre, hermano, revela cuán profundo es el amor de Dios para con su iglesia. Y ese amor es tan profundo, hermanos. Ese amor es tan eterno que es imposible que Dios te haga daño. Es imposible, hermano, que Dios te haga daño. Si Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo y lo dio, ¿tú crees que con Él no te va a dar todas las cosas? ¿Tú crees que con Él no te... ¿A qué le pesa más a Dios, hermano? ¿Darte 2 o 3 hijos, que es lo que tú anhelas? ¿O Él permitir que su Hijo muera en la cruz del Calvario? ¿Darte esa casa que tú sueñas? ¿O Él darte a su Hijo? Ya Él dio a su Hijo, hermanos. Lo más caro que Dios te pudo haber dado, ya te lo dio. Por lo tanto, Dios nunca te va a negar una petición por capricho. Dios nunca te va a negar un anhelo de forma arbitraria. Porque lo que tú más necesitas y lo que a Él más le dolió, lo dio en la cruz del Calvario.
Por lo tanto, piensa, hermano, cuando tú estés considerando que Dios te ama de forma profunda, pero aún no responde lo que tú anhelas. No interesa, mis hermanos. Todas las respuestas de Dios para con su iglesia son respuestas de amor. Recuerde que le dije ahorita que la santidad permea todos los atributos de Dios. Bueno, mis hermanos, lo mismo se aplica cuando Dios responde o no responde a una oración. Su respuesta también es santa. Dios no da una respuesta caprichosa o malaganaria o porque se siente presionado, porque el pastor le está orando a Dios insistentemente para que terminemos la segunda. Dios no coge presión. Yo no aguanto a Manuel. Recibe esos millones. Ustedes se imaginan a Dios en ese estado. Oye, pero qué presión me tiene la iglesia. Monta una oradera y oran que la segunda. Vamos a resolver este problema. Tengan la segunda. Si ese fuera el caso, mis hermanos, todos nosotros tuviéramos lo que anhelamos. Pero para nuestra bendición, nuestro Dios es más sabio que nosotros. Para nuestra bendición, Dios es más sabio. Domingo pasado, yo me encontraba en un compromiso y en una situación muy crítica. Yo le decía a los muchachos, mira, tú ves, ahora yo anhelo estar en mi casa. En momentos como estos, yo no quiero salir de mi casa. Pero en esta Semana Santa que estoy instalado en mi casa, le digo, oye, mira, ahora estoy en la casa y quiero salir. Hay un desorden en esas emociones de nosotros, hermano. Uno no sabe lo que uno quiere. Uno cree que uno sabe lo que uno quiere. Pero qué bueno, hermano, que le servimos a un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce y que en virtud de su omnisapiencia y de su bondad, Él le va a dar a sus hijos lo que sus hijos realmente necesitan y no lo que sus hijos quieren o anhelen de forma caprichosa. Nuestro Dios es un Dios sabio, es un Dios puro, es un Dios que nos ama y es un Dios que responde a su propósito. Qué bueno es Dios, hermano, qué bueno es Dios. En la cruz, hermano, revela que Dios nos ha amado con un amor indecible. Nadie te va a amar como Dios te ama. Yo quiero que tú subrayes esa palabra en tu corazón. Nadie te va a amar como Dios te ama. Nadie. Absolutamente nadie te va a amar así. Todas nuestras relaciones, hermano, hay un intercambio. En todas. Hace unos días yo estaba hablando con un hermano. Yo le decía, él decía, los amigos no deben amar a los demás o amar a sus... Entre amigos no se deben amar ni que por interés. Yo le decía, bueno, eso va a depender, pero si tú tienes un amigo y ese amigo te traiciona, ¿tú lo vas a seguir amando? Y me dijo, bueno, no, pues si no es mi amigo. Y dice, bueno, pues entonces tú das amistad para recibir amistad. Entonces hay un interés. ¿Sí o no? Entonces todo lo que nosotros hacemos por un interés de por medio. Así sea por lealtad, así sea por amor, así sea por afecto. Usted sabe que sí, diga amén. No quiere decir amén, ¿eh? Todos nuestros amores, todas nuestras relaciones tienen un intercambio, así sea de amor, así sea de afecto, así sea de dinero, así sea de lo que sea. Pero cuando venimos a Dios, hermano, no encontramos esa temática. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios, aún sin Él necesitarnos, nos llamó. Aún sin Él necesitar seres humanos que vivan para Él, aún así nos creó, nos diseñó para su gloria. Y por eso es que el amor de Dios no se compara con ningún amor aquí debajo, hermano. El amor de Dios está por encima de cualquier amor terrenal. Dele un aplauso al Señor. Ya por último, mis hermanos, el amor del Padre, el abandono del Padre en la cruz del Calvario, revela que ya Dios nunca más abandonará a sus hijos. Cristo fue abandonado,
para que su iglesia nunca fuera abandonada. Y este ha sido uno de los intercambios y de los negocios más extraordinarios que se ha hecho en la historia humana. El mejor negocio, mis hermanos, a favor de la humanidad que se hizo en la cruz. El mejor de todos los negocios que un ser humano se pueda inventar, hace tiempo fue hecho en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque en este negocio todo el peso y el castigo de la ira de Dios sobrecargó sobre Cristo, para que tú y yo ahora no podamos cargar esa ira. Y esto es importante que la iglesia lo entienda, mis hermanos. Cristo, Dios, nunca va a abandonar a su iglesia, porque ya abandonó a su Hijo. Y en su abandono, Cristo cargó nuestros pecados. Por lo tanto, mis hermanos, a nosotros, Dios nunca nos va a abandonar. Y eso es lo que a nosotros nos permite luchar con las adversidades. Eso es lo que a nosotros nos habilita para nosotros hacerle frente a las tentaciones, a las vicisitudes de la vida, mis hermanos. Lo que permite que la iglesia, a pesar de la oposición que reciba, a pesar de los obstáculos que reciba, lo que permite que la iglesia pueda avanzar, pueda seguir hacia adelante, es que Dios nunca abandona a su iglesia. Dios nunca abandona a su iglesia, mis hermanos. El justo fue tratado como los injustos. Ese dolor y esa agonía de Cristo, quienes la merecíamos, éramos tú y yo. Lo que debimos morir como murió Cristo, éramos tú y yo. Pero Cristo decidió Él tomar su vida, porque Él tiene autoridad sobre la vida. Y por eso Él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él puso su vida a favor de la nuestra. Y por eso todo lo que estamos en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Porque el intercambio que se hizo en la cruz del Calvario permitió que ahora todo lo que tú merecías se le imputara a Cristo. Y toda la gloria, el honor y los méritos de Cristo se te transfirieran a ti. Eso es justificación, hermanos. Eso es salvación. Que la condenación que te correspondía le fue cedida a Cristo, para que ahora la gloria que Cristo siempre ha tenido le sea cedida a su iglesia. Por eso tú y yo somos coherederos con el Padre. Tú y yo somos coherederos con el Hijo. Porque hubo un hermano mayor que estuvo dispuesto a morir por ti y a morir por mí, a cambio de que todo lo que a Él le corresponde, ahora le corresponda a la iglesia. Y eso es a la iglesia Monte de Alabanza. Eso es a ti y a mí que estamos aquí en esta iglesia, que el Señor nos dice: todos los méritos de Cristo le han sido transferidos a la iglesia Monte de Alabanza. No porque en ella haya alguna virtud, no porque en ella haya algo extraordinario, sino porque Cristo estuvo dispuesto a que cuando nosotros éramos pecadores, y aún cuando seguimos pecando, Él está dispuesto a justificarnos delante del Padre. Él está dispuesto a decirle a Dios: yo morí por esa iglesia, sus pecados han sido pagados, la ira tuya cayó sobre mí. Wow. La ira del Padre, toda la ira le cayó al Hijo, hermanos. Por eso, oye, escucha esto: sin importar la situación en la que tú te encuentres, Dios nunca puede castigar a un hijo de Él, porque todo el castigo fue sobre Cristo en la cruz. Nunca piense que Dios está airado contigo porque tú pecaste. Porque en el intercambio y en el negocio que Dios hizo, todos tus pecados han sido pagados. Y eso no es una licencia para que tú peques, pero sí es una confianza para que cuando no queriendo pecar peques, tú puedas comprender que el acceso al Padre fue abierto por medio del Hijo. Y le damos gloria al Señor por la cruz. Y le damos gloria al Señor por la cruz. Y le damos gloria al Señor porque nunca más tu Padre te va a abandonar.
El experimento que hizo Cristo en la cruz del Calvario, el dolor que Él padeció, fue para que tú y yo nunca más suframos lo que Él sufrió. Ya para concluir, un puritano, hermano, decía en una ocasión: nunca dejes que tu mente abandone la imagen de Cristo crucificado. Que estos pensamientos sean tu comida y tu bebida, tu consuelo y tu dulzura, tu miel y tu deseo, tu lectura y tu meditación, tu vida, tu muerte y resurrección. Iglesia Monte de Alabanza, que la cruz de Cristo no sea un tema cualquiera para ti. Que la cruz de Cristo no sea un tema irrelevante para ti. Porque todo el favor y toda la gloria que esta iglesia pueda recibir tiene un origen, y es en la cruz. Tiene una fuente de donde emana todo lo que la iglesia recibe. Y esa fuente se llama la cruz de Cristo. Su amor, su sufrimiento dieron como resultado la iglesia Monte de Alabanza que hoy vive para la gloria de su Rey y de su Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. He expuesto tu palabra y glorioso ha sido tu intercambio. Padre, bendice a tu iglesia Monte de Alabanza y permite que tu Espíritu Santo, Señor, aplique en nuestros corazones estas enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén.